Bueno, ahora tenemos el teorema del valor intermedio. Entonces dice que si f es una función continua en AB, y f de A es diferente a f de B, aquí tenemos entonces, vamos a mirar acá, un N. Entonces tenemos acá que si la función es continua en AB, una función continua en AB, y f de A es diferente a f de B, y tengo un N entre f de A y f de B, o sea, de acá a acá cualquier número, entonces existe por lo menos un C. Aquí hay 3. De tal forma que esa N es la imagen de C. O sea que N es la imagen, en este caso, de 3 números C. Pero aquí me dice que por lo menos 1. Aquí hay 3, no pasa nada. Listo. Entonces, pero la función debe ser continua. Si aquí es f de, miren que aquí es f de A y este es f de B. Y entonces N es un número entre f de A y f de B. Esa N es la imagen de al menos un número entre A y B. Entonces allá me dicen, en ese ejercicio, compruebe el teorema del valor intermedio para ese intervalo, para este intervalo, en esta función. Entonces, primero que todo, miremos a ver si la función es continua de 0 a 1. Entonces resulta que, ¿cuál es el dominio de f? Porque esa función es una función racional. Y si la función es racional, es continua en su dominio. Y resulta que el dominio son los reales. Entonces ya, decimos que es continua, entonces de 0 a 1. Entonces decimos la función es continua de 0 a 1. Listo. ¿Qué más tenemos que probar? Que f de A y f de B son diferentes. Entonces vamos a encontrar f de A, que sería f de 0, que es 10. Y f de 1 sería 10 sobre 2, que sería 5. Entonces miren que ya estamos, son diferentes. Y n es un número. Claro, n es un número entre 5 y 10, o entre 10 y 5, ¿cierto? O sea que podemos decir que n, ¿cierto?, está entre 10 y 5, o entre 5 y 10. Entonces, ¿qué podemos concluir? Entonces, existe C, tal que f de C es igual a 8, ¿no? Porque aquí decimos que n es 8. O sea que f de C es 8. Listo. Ahora sí me dicen, encontremos el valor de ese valor de C. Pues vamos a encontrar, ya sabemos que sí existe. Ya sabemos que sí existe. Primero que todo, miremos a ver cómo es la ecuación, ¿no? ¿Cómo nos queda esa ecuación? Entonces quedaría f de C es igual a 10 sobre C a la 2 más 1 y necesito que eso sea 8. Entonces, 10 igual a 8C a la 2 más 8. O sea que 8C a la 2 es igual a 2. Entonces C a la 2 vale un cuarto. Luego C es más o menos un medio. No hay necesidad de colocar una cifra decimal porque esto es me dio un decimal que es 0,5, entonces listo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el que está en el intervalo 1? En el intervalo de 0 a 1. Entonces, diríamos que C es un medio que pertenece al intervalo abierto de 0 a 1. ¿Ven? Ahí está el valor de C, ¿cierto? Este menos un medio no es el de este intervalo. Entonces ese no me sirve. Me sirve el otro para lo del intervalo, para lo del teorema. Bueno, entonces ahora tenemos estos dos ejercicios. Dice, muestra que la ecuación tiene una solución en ese intervalo, en el intervalo dado, la ecuación. Entonces, resulta que en el primero me dan esa ecuación. El teorema del valor intermedio, acuérdense que es una función continua en un intervalo donde f de A sea diferente a f de B. ¿Sí? Entonces, ojo,
Entonces yo tengo que esta es la ecuación. Pero primero que todo, ¿de dónde vienen las ecuaciones? Entonces, les voy a explicar algo. Cuando yo tengo una función, esta es una función, y eso ya lo habíamos visto esto, y resulta que yo digo, ¿cuáles son los cortes con X? Entonces, cuando me dicen cuáles son los cortes con X, la Y se reemplaza por 0. Entonces, ¿qué me queda? Me queda la función igualada a 0. ¿Sí? Y si yo encuentro ahí los valores de X, donde X vale A, entonces A es el corte. Pero miren que esa A es la solución de ¿qué? De esa ecuación, de esta ecuación. O sea, ¿qué es lo que les estoy diciendo en este caso? Porque muchas veces resolvemos una ecuación, pero no sabemos de dónde viene. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación de una variable, ¿qué es? Es una función igualada a 0, ¿cierto? ¿Y cuándo igualamos una función a 0? Cuando quiero hallar los cortes con X. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, si yo tengo esta ecuación, yo puedo decir, la escribo así, ¿cierto? Y esto es una función igualada a 0. Entonces tengo una función, en otras palabras, tengo es esta función, 2x a la 7 más x menos 1. Entonces me piden que muestre que esa ecuación tiene solución en este intervalo. O sea, prácticamente me están diciendo, sí, es que muestre que esta función tiene un corte con x en este intervalo, ¿cierto? O sea, en el intervalo de 0 a 1, y si tiene corte con x, o sea, y vale 0, o sea, la imagen es 0, quiere decir que n es igual a 0. O sea, que voy a mostrar que esta función, ¿cierto? En este intervalo cumple el teorema del valor intermedio, ¿sí? Y que, además de eso, entonces, como cumple el teorema del valor intermedio, existe un C de tal forma que cuando lo reemplazo me da 0. Eso es. Entonces, ¿qué podemos decir primero? ¿Sí? Primero, F, el dominio, son todos los reales porque es un polinomio. Entonces, si el dominio son todos los reales, la función es continua en todos los reales, luego es continua de 0 a 1. Ya, es listo, es continua de 0 a 1. Ahora, hallemos F de 0. F de 0 es menos 1. Y hallamos F de 1. F de 1 es 2 más 1, 3 menos 1, 2. Y resulta que n, que es 0, ¿cierto? Está entre menos 1 y 2. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que existe un C, ¿cierto? ¿En dónde? De 0 a 1, tal que ¿qué? Tal que f de C es igual a 0. O sea, quiere decir que x a la 7, 2x a la 7, más x menos 1 es igual a 0, ya. O sea que si hay un valor de C, si hay un valor de C, de tal forma que al reemplazarlo ahí me da 0, que eso es lo que me estaban diciendo acá, ¿ya? ¿Sí? No que lo busque, sino muestre que si hay un C, de tal forma entre 0 y 1, que cumple esto. Entonces, cuando son ecuaciones, hablamos de funciones, ¿sí? Por ejemplo, en el segundo. Si yo tengo que estar en la ecuación, entonces la función ¿cuál es? E a la menos x menos logaritmo de x. Esa es la función. Y entonces cuando me dicen que esta es la función, entonces en el intervalo de 1 a 2, de tal forma que n valga 0. Pero como es un intervalo abierto, entonces yo no puedo decir f de 1 y f de 2. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos hallar el límite cuando x tiende
a 1 por la derecha de la función. Y hallamos ese límite. Y entonces ese límite me da e a la menos 1 menos logaritmo de 1. O sea, me da e a la menos 1. ¿Cierto? Y eso es mayor que 0. O sea, 1 sobre e. Y el límite, cuando x tiende a 2 por izquierda, sería igual a e a la menos 2 menos logaritmo de 2. Eso sí lo hacemos en la calculadora, eso es negativo. Entonces miren que con 1, y acercándose a 1 por la derecha me da positivo, y acercándose a 2 por izquierda, miren, me da negativo, quiere decir que tuvo que pasar por ¿dónde? Por 0. Entonces decimos que existe C que está entre 1 y 2, no sabemos cuál es, pero sí sabemos que existe, de tal forma que f de c es igual a 0. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que e a la menos x más logaritmo de x es igual a 0. ¿Ya? O sea, que sí existe un valor de c de tal forma que esa ecuación está. O sea, que sí tiene solución. Y lo mismo que acá. Entonces, esta, podríamos decir que 2x a la 7 más x menos 1 sí es igual a 0. O sea, que hay un valor de c de tal forma que esto es igual a 0. Aquí también hay un valor de c de tal forma que esto es igual a 0. ¿Ven? Ese es el teorema del valor intermedio entonces.